Tras casi un año sin hablar algo referente a Thomas y sus amigos, he decidido volver con un top de la serie británica que fue la más famosa en su tiempo, aunque ahora está pasando por un momento algo, ¿cómo decirlo? Así, avaricioso sin futuro, con el propósito de llenar las billeteras de Mattel, aunque ese no es el tema de hoy, pero tal vez hable de ello en algún futuro. En fin, vamos al grano, así que, damas y caballeros, niños y niñas, estas son, las 18 películas de Thomas y sus amigos, de la peor, a la mejor. Amigos, traje un iPhone para sortear. Y empezamos con Excava y descubre, que para serles sincero, ¿por qué carajos la consideran parte de las películas? O sea, en parte entiendo de que la hicieron para hacer que nos suscribamos a Netflix, pero ¿a qué costo? Ya que en primera, no tiene la duración exacta para que sea considerada una película, en segunda, ambas partes son muy aburridas, que literal mientras la veía me aburría los 5 minutos de la primera parte, y este es otro punto, porque las dividen en dos partes si fácilmente pudieron unirlas. Son cosas que solo Mattel sabe, y sabrá Dios por qué esas decisiones. Y a ver, retomando la parte de los episodios, pues simplemente te lo resumo así, el de todas las vías llevan a Roma, solo Thomas se pierde y Gina tiene que buscarlo, cosa que al final logra, y en el otro pasa lo mismo con la única diferencia de que Thomas encuentra a dos nuevos personajes, cuyo nombre es Lorenzo, y su vagón de Per. La verdad fácilmente pueden ser episodios más del montón en la serie Un gran mundo de aventuras, que ser consideradas películas, así que, merecido último puesto Excava y descubre. Y en el puesto 17 tenemos a Máquinas Maravillosas, que Dios mío, esto arruina toda lógica y cronología de toda la serie, ya que como su título lo dice, este especial incluye tecnología, cuando en realidad la serie se ambienta a mediados del siglo XX. ¿Qué es esto, el siglo XXII? Aunque bueno, a diferencia de Excava y descubre, al menos esta entretiene un poco, no al nivel de las anteriores, como El gran descubrimiento o El héroe de las vías, pero por lo menos te hará ver al menos la primera parte. Y si dije primera parte porque esta tiene el mismo acontecimiento que Excava y descubre, o sea que está dividida en dos partes, aunque aquí ambas partes sí son parte de la misma historia, pero aún así, no se salva de ser una mala película, ya que como dije en un comienzo la película arruina la época donde se ambienta la serie, aunque de todas maneras ya se veía esto desde el inicio de la era Un gran mundo de aventuras. Merecido puesto 17, Máquinas Maravillosas. En el puesto 16 tenemos a El equipo de vapor al rescate, que para serles honesto la historia puede entretenerte a un 1%, de ahí en más me parece una excusa para lucir al nuevo equipo de vapor, que aún así me pareció un especial algo aburrido, aunque he de admitir que la canción del equipo de vapor al rescate no está nada mal. De hecho aquí es donde se incluye el 1%. Aunque aún así por lo menos, ojo, por lo menos, incluyen a Edward y Henry en la canción, lo cual nos da a entender que por lo menos, entre comillas, no se han olvidado de los miembros originales del equipo de vapor. Y no, Toby no cuenta, ya que Toby sigue siendo parte del equipo, solo que no se le toma en cuenta. En cuanto a la trama no se le puede resaltar mucho, ya que, repito, pueden considerarse episodios más del montón de esta era. Merecido puesto 16, El equipo de vapor al rescate.
¿Estamos de acuerdo en que esta película debe estar en este puesto? Si no, estoy listo para la funa. Seamos honestos, todos de niños siempre hemos querido ver a Thomas viajar por el mundo, pero no de esta manera, aunque bueno, de cierta manera no me arrepiento, ya que una es hacerlo a las prisas, de sacar nuevos juguetes para que los niños jueguen con los nuevos productos, y los más grandes los coleccionen. Peter Sam 24. Y otra es hacer una historia bien hecha, para entregarle a los fans algo digno de ser recordado. Tristemente, prefirieron hacer la primera para ganar todo el dinero posible para que no se mueran de hambre, y aparte darnos una copia barata de Cars, que más parece una fusión entre esa película brasileña de Cars más Thomas, que si las pones en una licuadora a estas dos cosas, tienes a este güey. Simplemente, patético. Otro punto es la historia, ya que bueno, ya veníamos de una película donde no estamos en Sodor, que se puede sentir algo repetitivo, aunque bueno, la anterior era un final de una era, y esta es solo un reinicio de la serie entera, y no lo duden, tarde o temprano, haré un video enfocado únicamente a esta era, para hablar más a profundidad de los problemas que tuvo esta era al salir a la luz. Aunque he de admitir que la canción Cuando Thomas busca a Nia es simplemente hermosa y emotiva. Merecido puesto 15, Un gran mundo de aventuras, la película. Y ya para terminar con esta era, tenemos a Thomas y la locomotora real, que para ser sincero, simplemente es la única de las 5 de esta era que se salva, y verán las razones. En primera, es que es el único especial donde no incluyen fantasía de toda la era, quitándole un poco de mediocridad que tiene esta era por defecto. En segunda, que la trama conmemora los 75 años que Thomas llevaba en ese entonces. Y por último, que tiene muchas referencias, tanto a la serie ferroviaria, como a la era de modelos. Y se estarán preguntando, ¿por qué no está en un puesto más alto? Bueno, esto ya es a opinión personal, y es que el guión es algo repetitivo, algo que ya habías visto en cualquier otro episodio, y otra cosa, ¿por qué Thomas debió ser el protagonista de este especial, si se supone que Edward fue el primero de todo el elenco, y Thomas fue el cuarto en ser creado, porque el primer libro que sacó el reverendo fue el de las 3 locomotoras del ferrocarril, siendo Gordon el segundo creado, y Henry el tercero. Y bueno, tampoco es que tenga tanto sentido, ya que Thomas, por así decirlo, es el más popular de toda la serie, pero por lo menos denle a Edward un especial, que va, no sean así. Este queridísimo Tren Azul número 2, merece más reconocimiento al ser el primer personaje creado para la serie ferroviaria. En fin, regresando al tema, la duración del especial no es que la salve de mucho tampoco, ya que esto es lo que duran 2 episodios con el opening, y la canción Ronda de Nombres incluida. Que, repito, puede ser considerado un capítulo más del montón. Merecido puesto 14, Thomas y la locomotora real. Sí, involucramos a la otra película que trata de plagiar a Cars, solo que en vez de tener carros, tenemos trenes. Vaya, sé que es algo raro decir esto y a la vez curioso, y es que de niños hemos pensado en qué pasaría si hubiera un crossover entre Cars y Thomas. Pues, pasaría algo así. La gran carrera en trama tiene esa falla de tener al protagonista equivocado, ya que esta película tiene de protagonista a Thomas, cuando perfectamente hubiera quedado con otro personaje, que aquí se me viene a la mente Gordon, ya que Gordon, si fuera el protagonista de este especial, quedaría perfecto, ya que en sí, la película nos dice que Gordon le tiene celos a su hermano, y quiere vencerlo en la gran carrera, que eso aprovecharía más su forma aerodinámica. Aunque he de admitir que tanto Thomas como Gordon en sus versiones aerodinámicas se ven hermosos. Pero regresando al tema principal, aún así con esos detalles sorprende, como cuando Thomas salta del puente, que aquí es donde se lleva toda mi atención, ya que hacer algo como esto es algo que nunca me imaginé ver en la serie.
Y de hecho es lo único memorable que en mi opinión puedo ver con la serie, aunque en sí la película es un musical con su banda sonora, sí te sorprenderá la primera vez que la ves, pero a la siguiente hará que te saltes la canción entera. Aunque aún así, la comunidad en esos años les sorprendió las interacciones entre Thomas y Asima, hasta el punto de que pensaban que estos dos iban a algo más, pero eso sería algo descabellado de parte de la producción. Y hablando de personajes nuevos, esta fue la ocasión, o bueno, la película que debuta al escocés volador, ya que no soy el único que hemos estado esperando alguna aparición del hermano de Gordon en la serie, aunque como dije anteriormente, si la trama se hubiera centrado en Gordon, su hermano sí tendría razón para salir y no hacer puro marketing o fanservice. Merecido puesto 13, la gran carrera. En este puesto tenemos a la película que empezó con los especiales, siendo el ferrocarril mágico. Y a ver, sé que estarán algo ardidos porque pongo esta encima de dos películas que son memorables en su opinión, pero que les puedo decir, a esta película le tengo un buen aprecio, ya que en la banda sonora esos temas orquestales quedan muy bien para ser la primera película del Tren Azul, aunque en cuanto a trama sea un tremendo regocijo, ya que han quitado al villano original y se lo pusieron a Diesel 10, cosa que si hubiera salido con el guión original, esta película hubiera sido más que memorable, y quién sabe tal vez hubiera sido un éxito. No sé por qué pensaban que Pity Boomer les dejaría traumas a los niños, si el personaje en sí me da miedo, solo da estrés, y eso es lo que lo hubiera hecho un buen villano. Si se hubiera hecho de esta manera tal vez, solo tal vez, la serie no hubiera tenido ese desastroso futuro, y hasta hoy en día seguiría siendo la era de siempre, aunque tristemente por las malas decisiones de los productores o de Brittle Croft, nos dieron una película sin sentido, las tramas todas revueltas, y no dar adecuadamente un desarrollo a los personajes. Aunque lo único que puedo destacar de la película es la escena donde Thomas y Lady escapan de Diesel 10, ya que aún recuerdo que los fans hacían sus propias versiones de esta escena en Trains, de ahí en más no se destaca en nada por tener las tramas todas revueltas. Merecido puesto 12, Thomas y el ferrocarril mágico. En este puesto tenemos a la película de Gas contra Carbón pero en su versión CGI, que a ver, todos estarán de acuerdo conmigo en que esta película más que ser un especial, es una película solo para rellenar los especiales de la era Miller. Ya que en sí reutilizan a lo que la comunidad llaman la vieja confiable, ya que reutilizan un montón lo que vimos con llamando a todas las locomotoras, pero esta vez a computadora. Lo único positivo que le veo a esta película es que es la primera y única película donde Thomas no es el protagonista como en la mayoría de películas, ya que Thomas o es el protagonista, o comparte protagonismo con otros personajes. Y bueno, en este especial el protagonista es Percy, siendo que por lo menos le dé un aire fresco a los especiales, aunque le haya tocado en un especial donde reciclan la vieja confiable, desaprovechando al personaje. Aunque en parte lo entiendo, ya que en esta película Percy puede servir como ese personaje inocente que confía en cualquier persona, que al final se arrepiente por sus actos desarrollando su personaje en el proceso. Pero como estamos hablando de Thomas, es obvio que no le darán un desarrollo tan profundo al protagonista por muchas razones, aunque aún así me sorprende el que haya traicionado a las de vapor para estar con los Diesels, siendo un poco sorprendente en un inicio. Pero si hablamos de desarrollo, aquí Diesel 10 ya no es ese tremendo villano de la primera película que quiere cobrar venganza, no, aquí es un villano que quiere tener una mayor comodidad, ya que su hogar, los talleres Diesels, están muy viejos, oxidados y obsoletos. Pero para evitar estos problemas, porque no le dijo a el inspector gordo que los remodelaran por lo viejo que están,
y si no te hace caso pues lo agarras con tu pinche y lo cortas. Pero ya en serio, Diesel 10 solo sirve más para introducir a los talleres Diesel, y a los nuevos personajes Diesels, que creo que ya la mayoría ya sabe quiénes son. Aunque en sí ellos no son malos, ya que en las siguientes temporadas, vemos que ellos son buenos con cualquier otro personaje, y esto más lo vemos con el personaje de Paxton, siendo el más amistoso con las demás locomotoras. Aunque regresando con Diesel 10, es decepcionante que al comprar los derechos del personaje, no le hayan dado un buen desarrollo, siendo más puro fanservice que otra cosa. Merecido puesto 11, Día de los Diesels. Bueno, creo que aquí ya me gané el odio de muchos por poner esta película por arriba de Día de los Diesels, pero como este es mi top, no hay necesidad de enojarse por un simple top que solo busca entretener. Pero bueno, la película del rescate de la isla misteriosa es una película donde por lo menos a diferencia de Día de los Diesels, esta tiene un tono original y no recicla casi toda una película con anterioridad. Bueno, con la única diferencia en que otra vez Thomas se pierde y todas las locomotoras lo buscan, aún así la película introduce personajes nuevos, que tal vez ustedes los odien pero para mí los locos de los troncos, son mis personajes favoritos de la era Miller, obviamente por debajo de Hiro, ya que Hiro sí tiene desarrollo, no como los locos de los troncos que solo están para que Thomas no se sienta solito en la isla misteriosa, pero por lo menos lo ayudan a salir de la isla. En cuanto a guión es algo flojo, ya que se siente como si la película en historia estuviera hecha a las prisas, pero por lo menos lo hubieran hecho bien, ya que Thomas a cada rato dice su frase de tomo buenas decisiones, me han asegurado, no tendré miedo, seré valiente y osado. O Ferdinand, con su así es. Es algo que me irrita mucho al escucharlo muchas veces, pero bueno, por lo menos tenemos escenarios curiosos, como el túnel de árbol hueco que serviría perfectamente como fondo de pantalla para tu computadora o tu celular, o la estación maderera que se puede considerar como esas aldeas antiguas de la Edad Media. Pero regresando al guión aún así, no se salva de tener sus fallas, ya que, ¿qué necesidad de llevarse 3 locomotoras a una isla cuando fácilmente puedes llevarte una? ¿O porque la necesidad de ir en barco si la isla tiene un túnel tapado donde los lleva a otra isla y porque no buscaron ahí en un inicio? ¿Ya ven por qué digo que tiene sus fallas? Aún así la película tiene sus excusas, ya que en esta película tiene como propósito de hacer un centro de búsqueda y rescate, para que cuando surja una emergencia, vayan al rescate. Aún así con esas fallas me agrada la película, y bueno esto ya es en lo personal, pero siempre me he preguntado cómo se vería la película a modelos, hubiera sido interesante si es que la temporada 12 no la hubieran hecho CGI más modelos a escala, aunque eso ya es tema para otro video. Pero lo que sí le aplaudo a la película es en su banda sonora, que Dios mío, sí concuerda con el ambiente, ya que le da un tono como de misterio o incomodidad, lo cual en mi opinión me agrada, y ni hablar de la canción final, simplemente muy leñadora. Merecido puesto 10, el rescate de la isla misteriosa. En este puesto tenemos a la otra película que tiene que ver con misterio. A ver, Misterio en las vías en sí no es una mala película, la verdad es porque hay mejores especiales que superan fácilmente a esta película, pero aún así como punto intermedio del top no está mal. En cuanto a trama, Misterio en las vías es como la película de Excava y Descubre pero mejor hecha, ya que esta película Thomas, Jamones y Percy son los protagonistas por segunda vez, ya que la primera vez que fueron protas juntos, fue en la película El Rey de las Vías, pero esta vez en Misterio en las vías la historia se enfoca más en los miedos y defectos de cada personaje, aunque en sí está muy mal, ya que se aleja mucho de la personalidad original de los personajes.
Otro punto que quiero tomar, es que en esta película nos incluye un personaje interesante, siendo el personaje de Heitor, ya que Heitor en esta película le ayuda a Percy a vencer sus miedos como él le cuenta los suyos. Lamentablemente el personaje solo aparece en este especial y en algunos episodios de la temporada 18, siendo un personaje desaprovechado. En cuanto a banda sonora no está mal, ya que sí concuerda con la trama al igual que con el rescate de la isla misteriosa, y bueno, Misterio en las vías no es una película mala, pero tampoco es buena así que, merecido puesto 9, Misterio en las vías. Ahora le toca a la película antes de la catástrofe, antes de que nos diéramos cuenta de que lo que venía era para mal para nosotros los fans antiguos, siendo la película del viaje más allá de Sodor. Y a ver, esta película visualmente es hermosa, tiene los paisajes muy bien hechos, donde vemos a nuestros personajes favoritos recorrer sus trayectos, mientras nos muestran las localidades de la isla de Sodor. En cuanto a guión es poco, ya que es un tremendo clickbait de parte del título, ya que no vemos nada del continente, siendo puros escenarios reciclados de la isla de Sodor, y las locomotoras son solo los mismos personajes de la serie y que solo están ahí para hacer ambiente. En cuanto a banda sonora he de admitir que no está mal, es muy orquestal, ya que les seré honesto a mí me gusta escuchar canciones orquestales en una escena, ya que concuerda con las emociones y acciones que el personaje está tomando, y bueno, con Thomas no es la excepción ya que canta canciones que simplemente entra con el momento que está tomando, ya sea feliz o arrepentido. Aunque no es el único ya que en este especial comparte protagonismo con James, siendo él, el que se burla de Thomas, por supuestamente ser el favorito. Aunque hablando de personajes los nuevos personajes están algo decentes, tanto las locomotoras experimentales, como los villanos. Aunque en sí la película te está tratando de dar una moraleja de no confiar en desconocidos, ya que ellos te pueden hacer cosas malas, en esta película te están tratando como un idiota, ya que Thomas no dura ni 4 minutos y ya confía en la locomotora que conoció en esos 4 minutos, haciéndolo un personaje algo torpe. Aún así es una buena película, aún recuerdo que cuando se iba a estrenar, todos estábamos emocionados y aparte porque se iba a estrenar en los cines, pero eso solo pasó aquí en México, pero en fin, merecido puesto 8, el viaje más allá de Sodor. Continuamos con el misterio de la montaña azul, que para mí no es mala película, al contrario, es muy nostálgica, aparte para ser la última película de la era Miller, es digna de ser la película donde acabamos con el sistema HIT. Y bueno, en esta película como ya todos saben es el sorprendente regreso de las locomotoras de vía estrecha, siendo algo que todos estábamos pidiendo en esos años para que se volviera realidad. En historia es genial, ya que quien de nosotros no se imaginaba que Víctor en realidad era de otro país, más específicos de Latinoamérica, junto a Luz, el nuevo personaje de vía estrecha, que en parte tiene miedo porque lo destierren de Sodor por tirarle a Víctor al agua. Sí, la trama es algo sorprendente, lo cual lo convierte en la tercera película que incluye misterio, tanto en el título, como en la trama. Las cosas nuevas que nos trajo esta película además de Luke, es que Anne y Clarabel regresaron a hablar, que creo que esto es por parte de Andrew Brenner, ya que él es el editor de guión en esta película, poniéndonos al menos una pizca de era clásica a la película. En cuanto a banda sonora está bien, ya que me gusta mucho el tema de Todos Trabajen, y mi favorita de la película, Blue Mountain Mystery, pero en instrumental.
Aún así han faltado más personajes de vía estrecha, como Dude, Freddy, Duncan, Mighty Mac, y Match, pero lamentablemente solo regresaron a Duncan para la temporada 18, de ahí en más los otros nunca regresaron, aunque me hubiera agradado verlos en esta película, así que, merecido puesto 7, El misterio de la montaña azul. Si en el anterior puesto hablamos de la última película que acabó su era, ahora le toca a la que empezó la nueva, siendo El Rey de las Vías. Esta película visualmente muestra una mejora a lo que veíamos en la era Miller, ya que esta vez el estudio encargado de la serie sería Art Productions, dejando de lado a Nitrogen Studios. En cuanto a trama está genial, ya que a mí en lo personal me gustan esas tramas que tienen que ver con la Edad Media, a lo muy medieval, pero como estamos hablando de Thomas, admito que se queda corto con las que verán en los siguientes puestos. En sí la trama trata que reconstruirán el antiguo castillo de Sodor para convertirlo en un lugar turístico, y tomates, Pepsi, jamones, ayudarán al conde a reconstruirlo. Lo nuevo que incluye esta película son obviamente los personajes, siendo Steven, Connor, Caitlin, y Millie, otro personaje de vía estrecha. En este especial tenemos a otro regreso clásico, siendo Jack Antepax, aunque con ligeros cambios en cuanto a diseño. En banda sonora tenemos canciones rock and roll, como la de Es un día especial, y Busca en todo lugar, sin contar que reutilizan la canción de Todos trabajen del misterio de la montaña azul, pero modificada. Aún recuerdo cuando me tocó ver la transmisión en el canal 5, yo me emocioné por la nueva animación que tenía, aunque a la vez pensaba que solo sería por esta película, pero por suerte estaba equivocado, y utilizaron esta animación para la temporada 17 y la mejorarían poco a poco. Merecido puesto 6, El Rey de las Vías. Prosiguiendo con el top, en este puesto tenemos a la era que comenzó con el formato a computadora, que a ver, esto no es del todo cierto, ya que como la mayoría sabe la película iba a ser con el formato de la temporada 12, pero al final los productores decidieron hacerlo completamente a CGI, aunque me hubiera gustado verlo al estilo de la temporada 12. El héroe de las vías se puede decir que es la última película en incluir el tema del desguace, o algo referente a eso, ya que en esta película Hiro tiene miedo a que el inspector gordo lo lleve a la fundición, pero Thomas lo ayuda a regresar a las vías en secreto. En sí la trama es algo simple, pero eso no le quita que es interesante en cómo se desarrolla. Si algo le tengo que reconocer a la película para ser la primera completamente a computadora, es que es la primera vez que tenemos a un tren de vapor como villano, siendo Spencer, que esta película demuestra lo arrogante que puede ser, tratando de acosar a Thomas para que vea lo que trama, ya que sospecha mucho de lo que está haciendo. En cuanto a personajes nuevos, esta película nos incluye a Victoria Futaro, digo Kevin, jeje, es que ambos personajes son interpretados por Manuel Campuzano, que me saldré un poco de la película, pero El héroe de las vías fue la primera película en cambiar el doblaje, ya que anteriormente en la era de Morelos, el doblaje en Latinoamérica era hecho en Argentina por parte de Diego Brizzi, pero esta película cambiaron el doblaje acá en México, donde yo les puse a ambas eras como, era Brizzi, de parte de la era de Morelos, y era MX, por parte de la era CGI. Y bueno, en esta película las personas que le dan voz al equipo de vapor son Javier Holguín dándole voz a Thomas y Percy, que en mi opinión, Javier con Thomas lo hace ver como si este fuera un adolescente. Tal vez conozcas a Javier Holguín por ser la voz del Peter Parker de Andrew Garfield en El sorprendente hombre araña. Herman López dándole la voz a Edward y Toby, que también le ha dado la voz a Merlín de Buscando a Nemo. Ricardo Silva dándole la voz a Henry, que para los fans del anime, lo conocerán por ser el que canta el tema de apertura de Dragon Ball Z. Daphnis Fernández dándole voz a Gordon, que tal vez lo conozcas por ser la voz de Freezer en Dragon Ball Z Kai, o la voz de Kakuzu en Naruto. Mario Castañeda le da voz a James, que es más que obvio que lo conocerás por ser la voz de Goku, o por ser la voz de Jim Carrey, o hasta por ser la voz de Ñoño y Don Ramón en El Chavo Animado.
Y por último, Diana Pérez como Emily, que la conocerás por ser la voz de Jessie en Pokémon o por ser la voz de Luffy de la versión de 4Kids. Lamentablemente, Herman López, Ricardo Silva y Diana Pérez ya no están con nosotros, así que mis más sinceras condolencias. Aún así, gracias por haber sido la voz de mis personajes favoritos. Aunque es curioso, ya que tenemos a El Hombre Araña, al equipo zombie de Akatsuki, Luffy y Merlin, en una misma serie, siendo algo curioso en mi opinión. Oye Ser, sé que es tu top, pero ¿por qué hablas del doblaje si no es relevante para el top? Bueno Sonic, es porque es un buen argumento, además, quería mencionarlo para que el top fuera un poco más largo. Ah bueno, vas a ver. Gracias, pero regresando a la película, en cuanto a banda sonora no es de sorprenderme, ya que usa el estilo de canciones de la era hit, pero repito, es porque en un inicio la película iba a ser al estilo de la temporada 12. Merecido puesto 5, El héroe de las vías. En este puesto tenemos a la película original de Gas contra Carbón, que bueno, no es tan mala, al contrario es muy buena, y la razón por la que la pongo arriba del héroe de las vías es porque esta película nos incluye una batalla épica entre locomotoras a vapor y locomotoras diésel, que si les soy sincero, a mí me daba miedo de niño porque no me gustaba que los trenes se pelearan, pero hoy en día esta escena es una joya, porque es la única vez en la que vemos una batalla así, cosa que ni el reboot se animaría a hacer por ser más para bebés. En cuanto a la trama de la película, trata de los desastres naturales, como pasó actualmente con Acapulco, y en este especial Thomas y el equipo de vapor tendrán que hacer todo lo posible para reparar las cosas que la tormenta ha causado, incluyendo Timeout. Si hay algo malo en esta película, es que incluye muchísimas secciones de aprendizaje, que lo curioso es que sí hay escenas eliminadas en esta película, pero las reemplazaron por secciones de aprendizaje, lo cual le quita muchos puntos de estar en un puesto más alto, aún así se salva de darnos la moraleja que hay que aceptar a los demás como son y no burlarse de ellos, como en este caso las diésel y las de vapor chocan mucho pero con amabilidad y respeto todo es posible. Lástima que en la temporada 9 en adelante mandaron esto por el caño, y se volvieron a hacer rivales. En esta película Diesel 10 y Lady aparecen, Lady dándole una razón a Thomas para que arregle el conflicto, y Diesel 10 ayuda a quitar los escombros de las vías y de la pista del aeropuerto, siendo por lo menos curioso ver a los dos, después del tremendo fracaso que fue la primera película. En cuanto a banda sonora está en un ok, ya que son las que ves normalmente en esta era, pero aún así nos dan buenas lecciones, merecido puesto 4 porque no hay más que resaltar, llamando a todas las locomotoras. Ya estamos en los 3 puestos del top, y en la medalla de bronce tenemos a la leyenda del tesoro perdido de Sodor, que a ver, todos van a estar de acuerdo conmigo en que esta es la única película original donde Thomas tiene su personalidad original, y no la que tiene siempre en casi toda la era CGI, pero a quien engañamos esto es por un caso especial, ya que este especial celebra los 70 años que tenía la franquicia en esos años, así que se puede decir que fue por una ocasión especial. En cuanto a trama no sé qué decir, simplemente es genial, aunque no me gusten mucho el tema de los piratas, he de admitir que manejan muy bien el concepto al igual que con el Rey de las Vías. En cuanto a personajes nuevos, tenemos regresos clásicos, como las locomotoras miniatura, Daisy, y el regreso de los mellizos escoceses, dándole por lo menos algo de nostalgia a la película.
Y entre los nuevos tenemos a Skiff como el secuaz del villano, que más adelante hablaré del marinero John, y Ryan, personaje al que Thomas le tiene celos por ser entre comillas, el favorito. En cuanto al villano el marinero John he de admitir que me sorprende, por ser el primer y único villano humano en la franquicia, lo cual lo hace ver especial. En cuanto a banda sonora he de admitir que son agradables de escuchar, como la canción de No nos subestimes por pequeñas, o Juntos haciendo equipo, son canciones que fácilmente pudo llegar hasta aquí, pero no, le tuvieron que seguir. Aún así, nos dieron una temporada maravillosa, que aunque no sea de mis favoritas, está bien. Merecido puesto 3, La leyenda del tesoro perdido de Sodor. En la medalla de plata, tenemos a La aventura comienza, que les seré honesto aunque solo sea una recopilación de los primeros 7 episodios, a mí me parece un buen especial, ya que a quien de nosotros no le hubiera gustado ver unas referencias o remakes de la era clásica en la era CGI. A mí en lo personal no es la mejor, ya que en cuanto a guión tiene sus fallas, como la base de Henry, que cronológicamente no debería pasar, porque la razón por la que Henry cambia de forma es por el accidente con el pez volador en el episodio de la primera temporada del mismo nombre, lo cual no la convierte en la película perfecta del top, pero aún así me encanta el hecho de que Thomas ayude a Henry a perder su miedo a mojarse en la lluvia, que eso en lo personal me conmueve mucho. Aunque sí se guarda muchas diferencias con la era clásica, ya que aquí vemos a Thomas de un color distinto al mero inicio de la película, donde lo vemos con un color verde de franjas blancas, dándole un toque distinto y una continuidad alterna a la que estábamos acostumbrados al volver a ver la primera temporada, aunque también me ha gustado la escena donde pintan a Thomas a su color, si se puede decir así, original. En cuanto a banda sonora no es nada fuera de lo común, ya que en esta película son solo remakes de las que hemos escuchado en la era clásica, pero aún así son legendarias de escuchar. Si debo de hablar de una escena que es muy reconocida en esta película, esa sería la escena donde Thomas está tratando de rescatar a James en su color negro, como lo mostraron en la serie ferroviaria, aunque por órdenes del guión y porque era obligatorio ver a James en su color rojo, era obvio que tendría su accidente por culpa de los furgones. Y como en las versiones originales, Thomas ayuda a James a regresar a las vías con ayuda del tren grúa, que cabe aclarar que nunca me imaginé que tendrían un regreso, y más con la inclusión de que al fin podría hablar, o bueno podrían, ya que el tren grúa está unido como dos personajes, llamados Julie y Jerome. Y ya para pasar al primer puesto, algo que sí le aplaudo y demasiado es la relación que tiene Edward con Thomas, ya que Edward quiere ayudar a Thomas a hacer las cosas como se debe en el ferrocarril, dándonos una bonita relación como de hermano mayor con el hermano menor, aunque me hubiera gustado al menos una continuación de la película donde adaptan los demás episodios. Merecido puesto 2, La aventura comienza. Y en el primer puesto, tenemos a la verdadera película final de la serie, la que marcó la infancia de todos nosotros, y como vieron hace unos segundos, para mí el gran descubrimiento es la mejor película de Thomas. No me vayas a hatear, pero este es mi top. Si tú tienes un top diferente, házmelo saber en los comentarios. Y bueno, ¿qué tiene de especial esta película como para estar en el top 1? Bueno, la razón por la que la pongo es porque en mi honesta y más sincera opinión es la película que culmina la era donde todo comenzó, pero de una manera bestial, y no lo digo yo, lo dice la canción final, que fácilmente puede ser considerada como el final original de la serie, y no como los otros de la era en CGI, que más parecen tremendo clickbait.
Si hablamos de su trama, si cumple con su tarea de darnos, como lo dice el título, un gran descubrimiento, ya que Thomas encuentra una ciudad antigua, que antes se le conocía como Great Warrenton, donde toda la isla de Sodor ayudaría a reconstruirla para el día de la isla. Aunque aquí Thomas se deja llevar por su arrogancia por la nueva locomotora en la isla llamada Stanley, eso no le quita que él es nuestro protagonista, que nos ha acompañado durante toda la jodida serie, toda nuestra niñez hasta la adultez, que de hecho recuerdo con mucho cariño cuando me compré el disco de la película, y simplemente lloré con la canción final, porque me dio a entender que este era el final verdadero de la serie, y ya lo demás existe por mera avaricia. En cuanto a banda sonora no es la gran cosa, ya que repito, es como si estuvieras escuchando una canción cualquiera de la era hit, aunque a mí me gusta la canción de Thomas y James Corren. Esta película es especial no solo para mí, sino para todos los que crecimos con Thomas a lo largo de los años, que aunque no esté tomando un buen camino actualmente, hay que admitir que la película nos demuestra que nuestra época con la serie ha terminado, y que le debemos dar paso a nuevas generaciones para que conozcan la serie de manera moderna. Nosotros crecimos con el equipo de vapor original, crecimos con el Thomas que a la mayoría le daba miedo pero a mí no, y por último, es la serie que nos ha dado muchas lecciones para poner a prueba en nuestra vida con el paso de los años, porque Thomas es el líder que ha conquistado nuestros corazones. Dios mío, espero que este top haya valido la pena de hacer. ¿No te has ponido sentimental? Si te soy sincero mío, sí, ya que esta franquicia es algo especial para mí, y lo subí justamente en mi cumpleaños como un regalo a mi yo de pequeño, aunque ya esté algo grande. Qué bueno, es algo muy tierno de tu parte que lo hagas por algo que amas. Muchas gracias, ¿y ustedes qué les ha parecido el top? ¿Creen que está excelente? Háganmelo saber en la caja de comentarios. Y bueno, antes de terminar me gustaría dar unos avisos, en primera porque no subí vídeos en épocas festivas. Bueno, eso es fácil de responder, ya que he estado ocupado con mi vida, como la escuela u otras cosas, como con mi fanfic de mi tutor es un blader y pasar el rato con mi familia, pero espero que hayan pasado una feliz Navidad y Año Nuevo, aunque no sea tan fiel a la Navidad. Y en segunda, he estado planeando las cosas para este año 2024, si es que Dios me da la oportunidad de hacerlas. En fin, eso ha sido todo, no olviden suscribirse y darle like o dislike según tu opinión, así que nos vemos hasta la próxima, chao.